¿Qué hemos visto en estos 2, 3 años últimos como razones para no cumplir cuota? Razones que me han llevado, no excusas, son las razones que me han llevado a incumplir la meta que me ha pedido la empresa. ¿Quién es nuestro principal competidor cuando estamos creando negocios? Ese es nuestro enemigo. Gracias, Francisco. Muy bien. Bueno, ahí todos los que siguen escribiendo status quo, eso es así. Esto deriva de esa ciencia que yo mostraba hace un ratito, que es economía del comportamiento. Que es, y lo dibujo así, de ese modo tan agresivo, como una especie de monstruo, porque el status quo es eso, es una especie de monstruo que está hablándole al oído todo el tiempo a nuestro cliente, diciéndole, no cambies, no cambies, permanece igual. El cambio es muy peligroso, el cambio trae mucho riesgo. Eso es un monstruo que conspira contra nuestro éxito en ventas. Y la verdad es que ese sucede porque tenemos un mecanismo cerebral que se asusta frente al cambio. Somos así. Los seres humanos actuamos de esa manera. Entonces, este es otro paradigma sobre el que estamos trabajando para poder crear negocio nuevo. Saber que cada vez que vamos a una reunión a crear demanda, no a capturar demanda, a crear negocio nuevo, este es nuestro enemigo. Es esa voz interna que le dice al cliente, no cambies, cuidado, cuidado, hay mucho riesgo. Ese es nuestro competidor principal. ¿Y por qué sucede eso? Porque el cambio requiere esfuerzo. Y nosotros lo que vendemos es cambio. Queremos sacarlo de una situación anterior y que cambie hacia una nueva posibilidad que le estamos llevando en un diálogo suavemente provocativo. La venta consultiva solo sirve, estoy repitiendo lo que dije hace un rato, solo sirve para hacer buena captura de demanda. Atender bien, con buenas preguntas, entender bien los problemas de los clientes, pero de clientes que ya saben que tienen algo por resolver. Ahí funciona, puede que funcione la venta consultiva, pero en todos los demás prospectos que no están con voluntad de compra, lo que aplica es esto que está ahí en la pantalla. Desafiar el status quo. Desafiar el status quo. Y eso implica, atención, convertirnos en estrategas de nuestro cliente. Una cosa es el consultor, el vendedor consultor o el consultor que vende, que hace preguntas para tratar de entender la necesidad del cliente, y otra muy diferente es el vendedor provocativo, que es un consultor, pero que influye en el proceso de toma de decisión de su cliente. Me han tenido paciencia ustedes tantos años insistiendo en este punto. Si quiero cumplir cuota de modo previsible, debo vivir en esta cultura de pipeline donde me sobren los negocios. Claro que requiere un esfuerzo para crear demanda. No puedo vivir de la captura de demanda. Dejémoselo a los competidores. Esa pregunta tontita de, ¿está pensando usted adquirir un nuevo sistema de CRM en los próximos 6 meses? Esa es una pregunta de captura de demanda. Y hay ejército de colegas haciendo esa pregunta. ¿Qué proyectos tiene para este año? Esa es una pregunta de captura de demanda. Porque si el cliente ya tiene un proyecto, ya tiene un proyecto. Y alguien le estuvo hablando al oído de cómo es el diseño de la solución, etc. Entonces, en esta cultura de crear demanda, de vivir en la parte de arriba que está ahí señalada con ese círculo rojo, que nos sobre el dinero,
Pero esto implica mucho esfuerzo e implica saber crear demanda, claro que sí. Y por eso hemos estructurado, este dibujito ya lo conocen todos, una metodología, que es esta metodología de venta provocativa, que apela a los aspectos racionales y emocionales en los procesos de toma de decisión de los clientes, y va rodeado, ese paradigma racional y emocional, de dos procesos de planeamiento o de preparación, dos procesos de ejecución de ventas, empezando por la prospección y siguiendo por un diálogo provocativo, y acá abajo dos procesos de control. Bueno, todo esto lo hemos diseñado para vivir en esa cultura de creación de demanda. ¿Dónde está el problema ahora? Acá abajo. El problema está aquí abajo. Para todos aquellos que viven esa cultura de pipeline siempre lleno, ¿no? Hay colegas que todavía siguen clavados en el problema anterior. No es un problema de cierre, el problema anterior no era un problema de cierre, es un problema de falta de plata y de oportunidades acá arriba. Bueno, los transelianos en su mayoría lo han resuelto, ese problema. Bueno, ahora tenemos este otro, que es un problema de falta de toma de decisión de los clientes. Tenemos mucho dinero en la parte superior del embudo, pero abajo cerramos poco. Entonces, ¿qué hemos descubierto revisando pipelines de colegas en estos 2-3 años que ya viven en esa cultura de pipeline siempre lleno? Que la preferencia del cliente por el status quo, la preferencia del cliente por no cambiar, por más problemático que sea para nosotros, no es la razón principal por la cual los negocios terminan perdidos por inacción. La razón principal, lo sabemos ahora en base a esta investigación, es que los clientes no pueden o no quieren tomar una decisión. Ese es el problema. ¿Y por qué sucede? Por otro sesgo. ¿Se acuerdan que antes hablé del sesgo del status quo? Bueno, ese ya aprendimos a resolverlo, ya sabemos cómo provocar el status quo, moldear la demanda desde marketing, como decía Osvaldo, perfecto. Ahora, este segundo sesgo cognitivo se llama sesgo de omisión. ¿Y qué es el sesgo de omisión? Es el sesgo del terror por meter la pata por hacer algo. El sesgo del status quo es no me movilizo porque tengo miedo a movilizarme. Ok. Pero el segundo problema que estamos enfrentando en esa parte del embudo que señalé aquí es el error por hacer. Este es el problema. Esta es la segunda razón para no cerrar ventas. Finalmente son dos habilidades diferentes las que tenemos que depurar o refinar. Una que, por lo menos la mayoría de los egresados Transelling ya tienen resuelta, que es la habilidad para cuestionar suave el status quo. Perfecto. Entiende el cliente que debe hacer algún cambio en su realidad. Fantástico, lo entiende. Ahí es donde hablamos de la solución, nuestros productos, nuestros servicios, etc. Hay una visión de solución acordada, pero aún así no se decide. No se decide. Da vueltas, pone excusas, etc. Pero no se decide. Bueno, es otra habilidad complementaria la que necesitamos entonces para superar esa indecisión. Me dirán ustedes, y bueno, ¿y cuál es esa habilidad para superar la indecisión? Bueno, a ver, ponemos la lupa antes de terminar en cuáles son los focos de indecisión, las causas de indecisión. La número 1 son problemas de evaluación. Esa es la primera causa de indecisión. Ahí el cliente dice, más o menos, no sé que te dijimos, querido vendedor, que queríamos ir con el contrato de 3 años, pero ahora me pregunto si no deberíamos volver al contrato de 2 años para darnos más flexibilidad. Entonces, queda atascado en esa comparación. Lo mismo pasa con la comparación de funcionalidades.
de los productos y servicios. Da vueltas, da vueltas, da vueltas y no se decide porque tiene estos problemas de evaluación. La segunda causa de indecisión es la falta de información. Les pasará, me pasa a mí todos los días. Clientes que necesitan investigar más y más antes de tomar una decisión, a pesar de habernos consumido cantidad enorme de trabajo nuestro, haber consumido enorme cantidad de tiempo de un vendedor y tiempo de él. También gastó un montón de tiempo en este proceso de evaluación. Y aún así, dice, hagamos una demo más, hagamos un piloto más, hagamos una prueba de concepto adicional. Porque no se siente seguro con la información que tiene hoy para tomar una decisión. Y el tercero es la incertidumbre que él tiene por el resultado que le estamos prometiendo. Si ustedes hacen esto que yo les decía de ir a sus pipelines y tomar cada uno de los negocios de su pipeline de ventas, donde hay un cliente que manifestó que tiene un resultado que no está logrando, pues ustedes para mover la venta le tienen que prometer ese resultado. Vas a invertir $10 para ganar $100. ¿Se acuerdan la balancita del valor? Bueno, ahí va el resultado prometido y sin embargo el cliente no tiene credibilidad en ese resultado. Se pregunta, a ver, ¿se va a cumplir la promesa que me está haciendo el vendedor? Y da vueltas, y da vueltas, y da vueltas. Entonces, el problema en esa parte de abajo del embudo de ventas que veíamos recién es que, a diferencia del status quo, en esta parte de abajo del embudo, cuando ya salió del status quo y demás, pero no se decide, no lo dice. En el tema del status quo puede que nos diga lo que veíamos hace un ratito. Mira, no veo diferenciadores entre tu software, si es que vendemos software, no veo qué me va a agregar de nuevo tu software comparado con el que ya tengo. En general, para el tema del status quo, sí el cliente lo manifiesta en voz alta. Nos podemos dar cuenta de si hemos logrado o no hemos logrado doblarle el brazo al status quo. En cambio, en esta parte de abajo del embudo de la indecisión, cuando ya estamos cerrando la venta, en general no lo dicen. Para superar la indecisión, al menos hagamos esto: crear sentido de urgencia. Sí o sí. Esto es como empezar a caminar. Luego veremos más adelante cómo aprendemos a correr maratón. Pero de momento, la clave número 1 para mover al cierre los negocios que están estancados es crear sentido de urgencia en la mente del cliente. Y eso es, miren el circulito de la izquierda, llevarlo a que reconozca el riesgo de su situación actual, que entienda que el status quo es peligroso, y 2, que comprenda la plata que está perdiendo debido a su status quo. Esta es la clave. Si tengo 3 minutos más de la atención de ustedes, les digo cómo y terminamos. La primera parte es, ¿cómo hago para que vea que el status quo es peligroso? Preguntas situacionales, le hago preguntas sobre su situación particular y en función de lo que voy escuchando de cómo hace las cosas, esas son las preguntas situacionales, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces aquello y demás? Entonces, cuando le voy haciendo preguntas inteligentes sobre su situación, me puedo dar cuenta de dónde no está haciendo bien las cosas. Y le traigo recomendaciones, en inglés le llaman insights, ideas nuevas, ideas frescas, y le pido que me confirme si ese resultado que no está logrando, pero que podría lograr, cuando yo le traigo insights o aprendizajes o ideas nuevas, es porque esas ideas produjeron resultados diferentes. Bueno, yo necesito que verbalice frente a nosotros que esa falta de resultado le duele.
Por eso seguimos usando la palabrita dolor. Bueno, este es el ciclo durante la reunión. Esto sucede en la reunión, sea presencial o sea virtual. Esto sucede en la reunión. El primer triunfo que necesitamos para ayudarlo a que tome una decisión de compra es que verbalice el resultado que no está logrando y le gustaría lograr. Y lo segundo es que comprenda la dimensión económica de lo que se está perdiendo, de ese resultado no logrado. Y ahí alcanzan con 3 preguntas para que él tome conciencia del tamaño económico del problema. Causas del problema, quiero que me diga las causas del problema, qué consecuencias tiene para su realidad personal o del negocio, porque los dolores pueden ser emocionales, personales o de la organización, de la empresa. Entonces yo quiero que me diga cuáles son las consecuencias de ese dolor que me reconoció del lado izquierdo y cuál es el impacto económico. Porque sea cual sea el dolor, sea riesgo, sea pierdo clientes, pierdo participación de mercado, hago reprocesos, sea cual sea el dolor, siempre tiene una implicancia económica, además de la personal y la emocional. Así que, si lo he podido explicar bien, me vuelvo a los 2 dibujitos para no distraerlos con tanto detalle. Si ustedes logran, primero, que el cliente reconozca que el status quo es peligroso para su realidad y luego lo pueden traducir a dinero, ese es el primer paso para crear sentido de urgencia y que el cliente se apure en tomar su decisión y no demore más.